Muy buen día. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. En esta ocasión quiero recordarte que estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones sobre la vida de Jacob. Y durante esta semana que ya comenzamos, estamos estudiando este otro tema también que es muy interesante, el cual se llama el mal de la codicia. Y estoy muy seguro que ya estás aprendiendo el texto que hemos de aprender, pero quiero que lo repitamos juntos una vez más. Así que vayamos a la palabra de Dios y leamos lo que está escrito en el libro de Salmos, capítulo 119, y allí vamos a leer el verso número 36. Muy bien, acompáñame a leer ese texto. Y nos dice así: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Muy bien, con este pensamiento quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos por permitirnos encontrar aquí para poder estudiar su palabra. Queremos pedir su bendición, pedimos que nos ayude, nos guarde, pueda bendecirnos y pueda ayudarnos a entender lo que usted nos quiere enseñar en esta hora. Guárdenos aquí, denos sus buenos ángeles para que puedan asistirnos en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el día de hoy vamos a tener un tópico muy interesante, el cual se titula Frustración y locura. Y nuestra primera pregunta nos dice así: en lugar de apoyarse en el trato preferencial de su marido, ¿por qué Raquel codiciaba las bendiciones que Dios había otorgado a su hermana? Muy bien. Esto es, mientras Lea, según estudiamos el día de ayer, soportó los desprecios, soportó toda esta situación, sin murmurar, esta otra, en lugar de quedarse contenta que el esposo le prefería a ella, comenzó a envidiar a su hermana. Veamos qué es lo que la Biblia nos dice en este asunto. Acompáñame a leer el siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 30, y ahí vamos a leer el verso número 1. Génesis capítulo 30, verso número 1. Y la palabra de Dios nos dice así: cuando Raquel vio que no tenía hijos, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o me muero. Muy bien. Así que Raquel no estaba contenta, aunque le trataban mejor, aunque preferían a ella, no estaba contenta. Muy bien. Y ella quería tener hijos. O ella dijo: o me muero. Una cosa un poquito, ¿cómo decirlo? Un poquito radical. Muy bien. Pero ¿por qué ella estaba en estas condiciones? ¿Cuál era la situación? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice una vez más, y quiero que me acompañes a leer en el libro de Proverbios, capítulo 30, y ahí vamos a leer el verso 15 y el verso número 16. Veamos lo que dice allí. La sanguijuela tiene dos hijas que dicen: dame, dame. Hay tres cosas y hasta cuatro que nunca se sacian: el sepulcro, el seno estéril, la tierra falta de agua, el fuego que jamás dice basta. Muy bien. Aquí tenemos una de las situaciones. Hay tres cosas que nunca se sacian, y uno de ellos es el seno estéril. Esto es que no puede tener hijos, nunca va a estar contento. Muy bien. Y ella comenzó a tener esta envidia y comenzó a sentirse mal. Muy bien. Ahora veamos lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Vamos allá. Y nos dice así: ¿cómo fue esto una desagradable fuente de problemas para Jacob? Entonces ya vemos que él ya tenía pues una situación compleja. Tenía dos esposas, y esto comenzó a traer una situación muy difícil, muchos problemas.
La esposa quería hijos, no tenía hijos. Vamos a ver qué es lo que estaba pasando con esta situación y veamos lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis, capítulo 30, y ahí vamos a leer ahora el verso número 2. Génesis capítulo 30, verso 2, que nos dice de esta forma. Y Jacob se enojó con Raquel y dijo: ¿soy yo Dios que te impide el fruto de tu vientre? Muy bien. Primero, ella era más preferida, ella era más amada, pero ahora, después de que ella ha dicho estas cosas, recuerde, ella dijo: dame hijos o me muero. Y entonces Jacob se queda enojado ahora con esta situación. ¿Es acaso soy Dios que te impide que no tengas hijos? Entonces comenzó una serie de fricciones ahora en este hogar, en este matrimonio, que no era un matrimonio convencional, era un matrimonio correcto, era un matrimonio que estaba incorrecto, pues tenía 2 esposas y esto traía consecuencias. Muy bien, veamos ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Y nuestra siguiente pregunta nos dice de la siguiente manera: para competir a su rival, ahora ya son rivales, pero para competir con su rival, ¿qué planes inició Raquel desesperadamente, haciendo que la relación matrimonial se degradara aún más? Muy bien, entonces recuerde que ahora ya era su hermana, pero también ahora se consideraba su rival, y como he dicho, este matrimonio no estaba correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que ahora comienza o va a querer hacer unos planes que van a traer más situaciones complicadas. Muy bien, veamos lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis, capítulo 30. Y ahí vamos a leer el verso 3 hasta el verso 8. Y dice así: ella le dijo: ahí tienes a mi sierva Bilha. Llégate a ella para que dé a luz sobre mis rodillas y yo tenga hijos de ella. Así le dio a Bilha por esposa y Jacob se unió con ella. Y Bilha concibió y dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Raquel: Dios me hizo justicia, oyó mi voz y me dio un hijo. Por eso lo llamó Dan, justicia. Y Bilha, la sierva de Raquel, concibió otra vez y tuvo un segundo hijo. Y dijo Raquel: he tenido una gran lucha con mi hermana y he vencido, y lo llamó Neftalí, lucha. A esta situación ya compleja se añadió otro mal. Esto es, Raquel le da a su sierva por esposa. Ahora no tenía 2, ahora tenía 3. Y esto se complicó. Muy bien. Como he dicho, no es la mejor forma, no es el ideal de Dios. Esto es, el matrimonio se estaba corrompiendo más. Muy bien. Pero este era su plan para tener hijos. De hecho, no eran hijos de ella, pues eran hijos de la sierva. Y la sierva pues quería sus propios hijos. Pero en su mente pensaba: bueno, ahora ya tengo hijos. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Como he dicho, estas cosas no están correctas. No es lo mejor que hay. Muy bien. Pero vayamos entonces a nuestra siguiente pregunta. Recuerda que estamos estudiando frustración y locura. Y nuestra siguiente pregunta nos dice: complicando aún más las cosas, ¿cómo hizo Lea para aumentar la rivalidad? Ahora ya no era un asunto de tener hijos, era un asunto de rivalidad, de envidias, de hacer planes para que uno se sienta mal, el otro se sienta bien. Y esas situaciones estaban yéndose más y más y estaban aumentando. Veamos qué es lo que hace y veamos lo que la palabra de Dios nos dice en el siguiente párrafo, que está en el libro de Génesis, capítulo 30. Y ahí vamos a leer el verso 9 hasta el verso 13. Veamos lo que nos dice allí. Al ver Lea que había dejado de tener hijos, tomó a su sierva Zilpa y la dio a Jacob por esposa. Y Zilpa, sierva de Lea, dio un hijo a Jacob, y dijo Lea: vino la ventura, y lo llamó Gad, ventura. Y Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres me llamarán dichosa, y lo llamó Aser, feliz. Muy bien. Entonces,
Lea tenía sus propios hijos, muy bien, pero al notar que su hermana le dio a su sierva, esta también le entregó a la sierva. Y tuvo más hijos, y esto complicó más la situación, pues ahora ya estaban pues compitiendo por ver quién tenía más hijos, y esta situación no estaba ayudando a nadie, muy bien. Esta situación estaba complicando más la cosa porque ahora había varios hijos y ahora habría que ver pues que iba a ser una complicación en el futuro. Pero vamos a nuestra siguiente pregunta y veamos cómo nos dice. ¿Qué continuó perjudicando la vida doméstica de la familia? Muy bien, ya vemos que ahora había más de una esposa, había varios hijos. En el futuro estos hijos tendrán sus problemas, muy bien, pero ¿qué es lo que complica más? Veamos lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis capítulo 30. Y ahí vamos a leer ahora el verso 14 hasta el verso 20, que nos dice así. Un día, en el tiempo de la siega del trigo, Rubén salió al campo y halló mandrágoras y las trajo a Lea su madre. Al verlas Raquel le dijo a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Lea respondió, es poco que hayas tomado a mi esposo, que quieres también las mandrágoras de mi hijo. Raquel dijo, pues duerme contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Al atardecer, cuando Jacob volvía del campo, salió a verlo Lea y le dijo, conmigo tienes que dormir esta noche, porque te alquilé por las mandrágoras de mi hijo. Y esa noche durmió con ella. Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a Jacob un quinto hijo. Y dijo Lea, Dios me recompensó por cuanto di mi sierva a mi esposo. Por eso lo llamó Isacar, salario. Después Lea concibió otra vez y le dio el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote. Ahora mi esposo vivirá conmigo, porque le he dado 6 hijos. Y lo llamó Zabulón, que es morada. Muy bien, ahora esta situación se va complicando cada día más, se va haciendo más difícil. Pues ahora están alquilando a uno, a otro, están entregando siervos, siervas, y esta situación se va a complicar mucho. Muy bien, pues estos hijos iban a crecer, y recuerden que aunque estaban estas cosas, Jacob tenía pues a la esposa que él amaba, pero él estaba teniendo hijos suficientes, por aquí y por allá. Pero esto iba a traer consecuencias más adelante. Pero ahora vemos que se alquilan, se compran y hacen toda esta situación que no está correcta. No está en el plan divino de esta manera. Sin embargo, estaba pasando. Ahora, veamos lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. En medio del caos, ¿cómo demostró Dios misericordia a Raquel? Muy bien, recuerda que este es un asunto de 2 hermanas que se casaron con el mismo hombre y que ahora tenían una rivalidad en el matrimonio. Muy bien, veamos lo que la Biblia nos habla sobre este asunto. Leamos lo que está escrito en Génesis capítulo 30. Y ahí vamos a leer el verso 22 hasta el verso 24. Entonces Dios se acordó de Raquel, la oyó y abrió su seno, y concibió y tuvo un hijo, y exclamó, Dios ha quitado mi afrenta, y lo llamó José, aumento, diciendo, añádame el Señor otro hijo. Muy bien, entonces finalmente Raquel tiene su hijo, muy bien, y Dios tiene misericordia de ella. Pues recuerden que los hijos que ellos estaban teniendo no eran de ella realmente, eran de las siervas. Tuvieron cierta cantidad de hijos, pero no eran de ellas. Las siervas estaban teniendo hijos con Jacob, muy bien. Así que de esta forma ella pues se le quita su afrenta y pues ahora tiene su propio hijo realmente, muy bien. Pero veamos lo que siguió pasando.
Acompáñame a leer la siguiente pregunta. Mira cómo dice. En definitiva, ¿cuál fue la raíz de toda esta contienda y cómo se vieron inevitablemente afectados todos los miembros de la familia? Entonces, ¿cómo comenzó toda esta situación y cuáles son las afectaciones que se tienen? ¿Cuáles son las dificultades que tuvieron que enfrentar en toda esta trama que estaba ocurriendo? Veamos lo que la palabra de Dios nos habla en este asunto. Leamos el libro de Proverbios, capítulo 13, Proverbios capítulo 13, y ahí vamos a leer el verso número 10. Mira cómo dice. La soberbia engendra contienda, pero con los avisados está la sabiduría. Muy bien. Entonces, comenzaron a competir. Muy bien, y esa competencia los llevó a hacer todas estas cosas que ya leímos. Muy bien, no es algo correcto, no es algo que debía ocurrir de esta manera, pero por causa de la soberbia, entonces comenzaron a contender, y así es como cometieron todos estos errores. Veamos qué más nos dice la Biblia sobre este asunto. Leamos el libro de Proverbios una vez más, capítulo 27. Y ahí vamos a leer el verso número 4. Proverbios capítulo 27, verso número 4. Mira cómo dice. Cruel es la ira e impetuoso el furor, pero ¿quién parará ante la envidia? Muy bien. Entonces tenemos aquí esta situación de pues todas estas cosas. La envidia es una cosa que te lleva a hacer situaciones. Te pones en circunstancias que no son las mejores, solo por envidia. Y eso trae mucha desdicha en la vida de las personas. Trae mucho dolor que no afecta a uno, a otro, a todos los que están rodeados, se terminan afectados por estas situaciones. ¿Se da cuenta? Pero vamos a leer un texto más en la palabra de Dios. Acompáñame a leer este texto que está en el libro de Santiago, capítulo 3, y ahí vamos a leer el verso 16, y nos dice así: porque donde hay envidia y rivalidad hay perturbación y toda obra perversa. Muy bien. La Biblia nos dice que donde hay envidia y donde hay rivalidad son situaciones que estas dos hermanas tuvieron y cometieron todas estas cosas, y cometieron cosas perversas, cosas que no son correctas. Muy bien. Y toda perturbación ocurrió allí. Cosas que no están correctas que se lleven a cabo. Muy bien, veamos lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Leamos lo que está escrito en este párrafo de mensaje para los jóvenes, página 320, que nos dice de esta manera: las discusiones por asuntos triviales cultivan un espíritu amargo. Los francos desacuerdos y los altercados sin sentidos causan indescriptible desdicha en el hogar y separan a los que deberían estar unidos por los lazos del amor. Todas estas situaciones que venimos leyendo aquí se dieron en este hogar que ahora estaba compuesto de muchos hijos, las esposas, que no era el plan divino, y las concubinas. Muy bien. Y ahí entonces ellos trajeron pues luchas, desdichas, envidias, celos, planes, rivalidades, y toda esta situación se vino complicando, que pues va a afectar el carácter de los hijos. Entonces vemos que cada vez que ellos iban avanzando en el camino, se iban haciendo cosas muy perturbadoras, que no están correctas, ¿no? Que no están de acuerdo al plan divino. Muy bien, así que vamos a concluir nuestro estudio por el día de hoy, pero vamos a continuar el día de mañana, así que te invito a que hagamos una oración. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos ante su presencia porque nos permite encontrarnos aquí para poder alabarle, para poder glorificarle. Queremos pedir que nos ayude a entender estas cosas y a estar conscientes de que aunque estas cosas ocurrieron, todas estas cosas trajeron desdicha al hogar, afectaron a cada uno de estos miembros de esta familia y trajeron dificultades en la vida de cada uno.
Pedimos que nos pueda guiar y podamos aprender estas lecciones para cada uno de nosotros. Pedimos todo esto, así como la bendición para cada uno que nos ha escuchado y nos ha visto. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.